módulo que trata sobre los trámites en materia familiar y en materia de niñez y adolescencia. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora, se ve bien. Ya, perfecto. Miren, ayer hemos analizado y hemos visto todas las características y el procedimiento y requisitos que exige la vía voluntaria familiar o la vía voluntaria notarial, mejor dicho, en el ámbito familiar. Habíamos analizado de que en la vía voluntaria notarial existen dos ramas o dos ámbitos. El uno es materia civil y el otro es materia familiar. En materia familiar hemos analizado el divorcio de mutuo acuerdo y la autorización de viaje de menor de edad. Ahora vamos a analizar otras escrituras que con la ley 483 se han clarificado en cuanto a la competencia del notario, como son la autorización de matrimonio de menor de edad, la emancipación de menor de edad, la adopción de persona mayor de edad y el nombramiento de tutor o curador de persona mayor de edad. A ver, empezamos con la emancipación de menores de edad. Es, colegas, una escritura que para algunos se debería dar cursos sin más reparo y sin más consideración que la presentación de el certificado de nacimiento del menor de edad y las cédulas de identidad de padre y madre. Pero es sumamente delicado el tema de autorizar una escritura de emancipación de menor de edad, puesto que pueden existir muchos contextos, muchas situaciones que por detrás motivan a los usuarios, a los padres del menor de edad o la menor de edad para solicitar la emancipación. ¿Ya? A ver, pero antes que todo, ¿qué es la emancipación? La emancipación es una figura legal mediante la cual se busca capacitar al menor de edad para que éste pueda regir su persona y administrar sus bienes. Pero esta última parte de administrar sus bienes tienen ciertas limitaciones, puesto que se trata de actos de administración ordinaria, más no de actos de administración extraordinaria. Y como ustedes bien saben, los actos de administración extraordinaria son aquellos que importan o implican actos de disposición, sea a título gratuito u oneroso, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a buscar? Como les decía, la emancipación es capacitar al menor de edad, es lograr que el menor de edad, por una ficción que hace la ley, para efectos de ciertos actos jurídicos, pueda ser considerado como mayor de edad. ¿Ya? Para que éste pueda regir su persona y administrar sus bienes, pero como les reitero, con actos de administración ordinaria, más no actos de administración extraordinaria. A ver, existe una prohibición, como les decía anteriormente, de que los menores de edad no pueden realizar, aunque estos sean emancipados, hayan sido emancipados por vía judicial o vía notarial, no pueden realizar actos de disposición sin observar las formalidades establecidas para la enajenación de bienes de menores de edad. Y muchos dicen, pero doctora, entonces, ¿qué sentido va a tener realizar la emancipación? La emancipación, colegas, no puede buscarse, no puede solicitarse con la finalidad de lograr que sean o se puedan disponer de los bienes del menor de edad. No es posible, colegas. ¿Por qué? Porque la emancipación lo que busca es que el menor de edad pueda regir su persona, es decir, pueda, por ejemplo, viajar libremente, salir del Estado plurinacional e ingresar al Estado plurinacional, sea a nivel internacional o sea a nivel del interior del país, sin necesidad de estar acompañado por padre y madre y sin necesidad de contar con el consentimiento de los padres, o para que el menor de edad pueda trabajar y pueda disponer libremente del dinero que recibe producto de el pago por su trabajo. ¿Ya? Ahora, también existe otra finalidad por la cual buscar y solicitar la emancipación, que es un requisito que pide ay, caramba, se me ha ido en este momento el nombre de la institución. Es una institución educativa, el SEMA. El SEMA es una institución educativa que de educación
vamos a decir, bajo un sistema extraordinario que te permite cursar varios niveles, ya sea primaria o de secundaria, en una sola gestión. Puedes avanzar, creo, que en 2 o 3 meses, primero básico, por ejemplo, en 2 o 3 meses, segundo básico, etcétera. Entonces, este tipo de educación, de sistema educativo, mejor dicho, solamente está dirigido o orientado a personas mayores de edad. Al SEMA no pueden ingresar menores de edad, porque un menor de edad se supone que tiene que contar con una estructura educativa mucho más formal, ¿ya? Entonces, hay muchachos que realmente no le hacen al estudio, hay muchachos que por una o cierta situación han reprobado varias veces, varios niveles, ya sea de secundaria principalmente. Entonces, la opción que buscan los padres para que el menor de edad ya pueda culminar con sus estudios es ingresarlo al SEMA. Entonces, el SEMA, ¿qué es lo que te pide? Ser mayor de edad. Y si no eres mayor de edad, entonces te va a pedir una escritura de emancipación, sea vía judicial o vía notarial, para que para efectos legales sea considerado el menor de edad como un menor emancipado y pueda cursar los niveles que requiere para obtener su título de bachiller. Ahora, existe también otra forma de emancipación, es la emancipación que hemos visto hasta acá, puede ser procurada o puede ser solicitada ante vía judicial o ante vía notarial por ambos padres o por quienes o las personas que tienen la guarda del menor de edad a su cargo, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que también existe, de acuerdo a la ley 603, otra forma de emancipación, que es una emancipación automática, entre comillas, que es la emancipación que se logra por matrimonio. Entonces, él o la menor de edad que celebra matrimonio o unión libre se emancipa automáticamente por disposición de la misma ley. Entonces, ¿cuáles serán los requisitos que se necesitan para que proceda la emancipación, principalmente en vía notarial, que es lo que nos interesa? En primer lugar, que el menor de edad tenga 16 años cumplidos a momento de solicitar la emancipación. En segundo lugar, que comparezcan de forma personal en la notaría de fe pública padre y madre, ¿ya? Es decir, que tienen que estar presentes ambos progenitores para solicitar la emancipación del menor de edad. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, uno de los padres ha fallecido? Entonces, ustedes bien saben que la guarda del menor de edad es un tipo de relación jurídica que se extingue con el fallecimiento de uno de los progenitores. Por lo tanto, se necesitará únicamente presentar certificado de defunción original para acreditar que uno de los padres ha fallecido. Pero, ¿qué es lo que pasa si no está papá y mamá? Entonces, tiene que comparecer una persona que ejerza la autoridad parental o que sea, que tenga la guarda del menor de edad, ¿ya? Y esta guarda no puede ser obtenida o conseguida mediante poder. Bueno, antes, creo que ahora ya no, pero antes no ha faltado algún notario que pueda conceder guarda mediante poder. Esa figura hoy en día no puede ser aplicada, puesto que la guarda es un instituto jurídico que únicamente puede ser concedido mediante una acción judicial. Por lo tanto, si no existe una resolución judicial que determine que A o B, el hermano o la familia ampliada, como se llama hoy en día, tengan la guarda del menor de edad, entonces no podemos dar curso a la perdón, a la emancipación del menor de edad. Tiene que estar necesariamente papá o mamá. Ahora, hay una pregunta. ¿Será que puede estar presente mamá y puede presentar un poder mediante el cual el padre autorice para que la madre realice o suscriba la escritura pública de emancipación de menor de edad? Sí se puede, porque la ley no prohíbe,
Les he indicado que creo que uno de los pocos casos, si no es que es el único, en que la ley exige la presencia física de los usuarios es en la autorización de viaje del menor. Pero los otros trámites sí se pueden realizar con poder. Obviamente tendremos que revisar las facultades que consigna el poder y en esas facultades tiene que estar de forma explícita que uno de los padres autoriza a un tercero o al otro padre o progenitor a comparecer en una notaría de fe pública y realizar o suscribir la escritura pública de autorización de emancipación de menor de edad, ¿ya? Ahora, también es necesario contar con la presencia del menor de edad, porque evidentemente el menor de edad no va a firmar, no puede suscribir ningún documento hasta en tanto que no esté emancipado. Eso sí se entiende. Pero es importante tomar contacto con el menor de edad porque bajo el principio de inmediación nosotros tenemos que tener una conversación con el menor de edad y preguntarle, ¿ya? ¿Tú estás de acuerdo con que tus padres soliciten tu emancipación? Explicarle en qué consiste la emancipación y también explicarle cuáles son los límites, las limitantes de la emancipación y explicarle de que él no va a poder disponer de sus bienes, si es que en caso tuviese bienes, que él no puede dar en anticrético, no puede realizar actos de disposición, como hemos dicho, extraordinaria, no puede vender ni a título gratuito, no puede hacer transferencias o actos de disposición a título gratuito u oneroso, ¿ya? Entonces, si vemos que todo está en orden, tenemos que solicitar, aquí están, ciertos documentos. Para empezar, tenemos que solicitar el certificado de nacimiento del menor de edad. Obviamente tiene que estar actualizado. Tenemos que solicitar la cédula de identidad del menor de edad. Tenemos que solicitar la cédula de identidad de los progenitores. Y tenemos que, es importante, colegas, tratar de solicitar al usuario que nos presente algún documento que respalde la justificación que ellos tienen para solicitar la emancipación. ¿Por qué? Porque, colegas, si bien también ustedes tienen que tomar en cuenta y tener presente de que la emancipación, colegas, únicamente busca que, como les decía, el menor pueda regir su persona, pero siempre y cuando esta situación le favorezca al menor, no favorezca a terceros, ¿ya? Entonces, cuando se trata de menores de edad, tenemos que tener el delicado cuidado de, por ejemplo, no incurrir que a través de la emancipación se pueda lograr el tema de trata y tráfico de seres humanos. Imagínense que, porque hay padres, ¿no? Y hay padres que realmente tienen la cabeza en otro lugar y que poco o nada les importa el destino de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Necesitan la emancipación, ¿para qué? Para que los hijos salgan del país sin ningún problema, sin ninguna formalidad, y muchas veces cuando se trata, por ejemplo, de niñas, y ahora lastimosamente no es esto exclusivo de las niñas y también, sino que también muchos varoncitos recaen en esto del trabajo sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan la emancipación para que el menor salga y entre de frontera o salga del país y pueda ingresar al país libremente, y esto puede estar acompañado por esa situación o esa motivación. Entonces, algunos dirán, pero doctora, eso no es problema del notario. No, señor, eso es problema del notario. ¿Por qué? Imagínense, colegas, que en el peor de los escenarios haya no sé, un operativo policial en Paraguay, por ejemplo. En casa de cita se descubra a esta muchacha que está trabajando en Paraguay en este tema de servicio sexual. Entonces se le piden sus documentos, la chica dice, no, alto ahí, yo no soy menor de edad, soy una menor emancipada. Ok, señorita, traiga su documentación. ¿Cómo se logró la emancipación? Presente la documentación. ¿Qué va a hacer? La policía de Paraguay va a pedir algún tipo de información a la policía boliviana. La policía boliviana va a requerir, mediante fiscalía, por ejemplo, puede requerir cierta información de la notaría de fe pública.
Y si nosotros no tenemos el cuidado de respaldar, de acreditar el motivo por el cual se está solicitando la emancipación, corremos el riesgo de que se nos inicien acciones legales. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos violando el principio de, por ejemplo, legalidad, el principio de asesoramiento, el principio de cultura de paz, que tienen que cumplir todas las escrituras públicas que son autorizadas por el notario de fe pública. Entonces, ahí el notario puede incurrir en responsabilidad. Además que también tenemos, colegas, una obligación moral. En algún curso que daba, una doctora discutía férreamente y decía, pero doctora, ese no es nuestro problema. No es nuestro problema preguntar por qué y para qué. No, señor, es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque el notario de fe pública, colegas, es dador de la fe pública por delegación del Estado. Y el notario tiene que también cumplir su función con principios rectores de moralidad, de buenas costumbres, etc. Y tiene que siempre buscar que su actuación, como siempre les digo, les exhorto, no implique su intervención en que se puedan generar controversias legales, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos la certeza del motivo por el cual los solicitantes están pidiendo la emancipación, es mejor, colegas, como siempre les digo, no prestar el servicio. Y alguien dirá, pero doctora, ¿nos pueden ir a poner una denuncia en la DIRNOPLU? Bueno, si le pone la denuncia, usted, notario, como profesional del derecho, tiene que también saber defender su posición y decir, bajo el principio de legalidad, señor sumariante, señor director o señora abogada de la dirección departamental, yo necesito tener la certeza documental de la razón por la cual se está solicitando la emancipación. Si los papás le dicen, quiero que mi hijo se emancipe, ¿por qué? Porque nos han ofrecido un buen puesto de trabajo en la Cervecería Nacional. Le van a pagar 7,000 bolivianos, doctora. Pero la CBN no puede contratar, obviamente, menores de edad. Ok, señor, entonces traiga su contrato. Traigan una certificación que diga que efectivamente la CBN tiene la intención de contratar al menor de edad y que se requiere su emancipación. No hay ningún problema, eso forma parte del documento. Pero si no, colegas, queda la posibilidad de que se incurra en trata y tráfico de personas, etcétera, y como les reitero, puede incurrir la responsabilidad del notario de fe pública. Muy bien. ¿Cuál será el procedimiento? Si bien estas escrituras contempladas en el artículo 59 de la ley 483 no forman parte de la vía voluntaria notarial, pero sí son escrituras que no son usualmente solicitadas por los notarios, por los usuarios, mejor dicho, y por lo tanto tenemos que tener, como siempre les digo, delicado cuidado en solicitar toda la documentación que respalde la autorización del servicio notarial. Entonces, aquí necesitamos una minuta, sí. Pero también, colegas, no está por demás, porque como les reitero, lo que sobra no perjudica, solicitar una carta que los usuarios dirijan exclusivamente al notario con nombre y apellido para que estos indiquen que ellos están solicitando el servicio notarial. ¿Por qué? Y alguien dirá, pero obvio, doctora, sino ni modo que por obra y arte del Espíritu Santo los señores aparezcan como por arte de magia en la oficina notarial. Sí, colegas, pero ¿qué es lo que pasa? Se pasan la pelotita cuando hay el problema. ¿Por qué? Porque cuando surge un problema dicen, no, es que yo no quería ir donde esa notaria. Tú me has obligado a ir. Y la otra parece, no, es que tú tenías algún convenio con la doctora. Tú ya tenías todo charlado con la doctora. Y la doctora por eso se ha parcializado contigo, te ha beneficiado a ti, etcétera. Entonces, para evitar esto, colegas, y por lo delicado que es este servicio notarial, es importante de que pidan una carta. Ahora, la gente dice, pero doctora, no nos complique. Doctora, ¿nosotros dónde vamos a ir a hacer la carta? No sabemos. Ok, es súper facilito. ¿Yo qué hago? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis modelos de cartas que solicitan mi servicio. Entonces, bajo un modelo así, agarro, cambio datos, obviamente adecuo a la situación jurídica que se me presenta y les hago firmar para demostrar que las dos personas han solicitado mi servicio. Después, obviamente, tienen que presentar la minuta.
¿ya? Y ya sea en la minuta o en la solicitud, pero de preferencia sea en la minuta, se explique o se fundamente la razón por la cual se solicita la emancipación del menor de edad. Dirán, por motivo de estudio para el SEMA, ¿ok? Adjuntando para tal efecto la certificación del SEMA, que en algunas minutas pedirán que se transcribe, en otras simplemente se harán como un documento referenciado, pero se tiene que justificar, colegas, para evitar un mal mayor. Muchas veces dicen, no, pero doctora, usted es muy susceptible, usted es muy, como me dicen, fatalista. Esa es la palabra favorita de mis colegas. Me dicen, es que Magda, eres muy fatalista. No siempre va a pasar eso, no, colegas. En lo que uno dice no va a pasar, agarra y pasa. Y cuando pasa, colegas, como les digo, ¿ustedes creen que los padres le van a facilitar a ustedes algún tipo de documentación para salvar su responsabilidad? No, señor, porque las ratas son las primeras que huyen del barco. Entonces, yo creo que a nadie le agrada estar en una situación en la que tenga denuncia, en la que tenga que presentar informes, ir hasta la DIRNOPRO, inclusive eso importa o representa un gasto económico solamente en los pasajes, ¿ya? Porque a veces nos llaman, dicen, tiene que venir a hacerse notificar con esta situación. Estamos con gente en la oficina, olvídense de tomar un minibús, nos va a tomar unos 45 minutos, tenemos que tomar un radiotaxi, que desde el centro hasta la DIRNOPLU, bajita la mano, 25 a 30 bolivianos. Volver otros 25 a 30 bolivianos, hacer el memorial, tal vez consultar a un abogado. El abogado, colegas, no les va a cobrar 100 pesos. Mínimamente para el tema de denuncias de notarios, te cobran de 3.000 bolivianos para arriba. Entonces, imagínense, por 200 bolivianos o 180 que cuesta el servicio de acuerdo a arancel, 180 es el servicio, más valores, más verificaciones, etcétera, que fácil se hacen 200 bolivianos, no vale la pena arriesgarnos, ¿no? Entonces, múnanse de toda la documentación que respalda en la motivación del servicio notarial. Entonces, les decía, se presenta la minuta, obviamente la minuta tiene, si es que el notario no la averigua, no la ha elaborado, tiene que estar firmada por el abogado. Y esa minuta, como hemos dicho, tiene que ser suscrita por ambos padres o por quien ejerce la autoridad paterna del menor de edad. Y se tienen que adjuntar todos los documentos requeridos, como por ejemplo les decía el certificado de nacimiento. Entonces, se protocoliza la minuta, pero además que se transcribe el certificado de nacimiento. Importante, colega, que se transcriba. ¿Por qué? Porque en el certificado de nacimiento, a más de las cédulas de identidad, demostramos que quienes comparecen en la notaría de fe pública, en este caso, por ejemplo, son los padres. Ahora, si no fueran los padres, si fuera una persona que tiene la guarda del menor de edad, entonces tenemos que pedir que se nos proporcione la resolución judicial que determina la guarda a un miembro de la familia ampliada, por ejemplo. Entonces, en este caso tendremos que transcribir toda la resolución que determina la guarda a favor de una tercera persona que no son los padres, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto, ambos progenitores firman, suscriben la matriz notarial, se extiende, se autoriza el testimonio y ese se tiene que presentar tanto en Ceresi como en el CEGIP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el Ceresi, por ejemplo, en el certificado de nacimiento, ya se podrá una nota marginal, me imagino, que determinará que el menor de edad ya ha sido emancipado y lo propio en el CEGIP. Entonces, con eso ya termina el procedimiento, termina el servicio y ya el menor de edad tiene la posibilidad de realizar ciertos actos jurídicos. Pero es importante, colegas, de que en una nota, que no es una nota marginal propiamente, sino que posteriormente de transcrita la minuta, se ponga o se transcriba una leyenda que establezca que esta escritura pública faculta al menor de edad a realizar actos ordinarios de administración, más no actos extraordinarios. Es decir, que si es que el menor de edad tiene bienes, por ejemplo, les reitero, no va a poder realizar actos de disposición. Y alguien diría, pero doctora, ¿por qué tenemos que poner eso en la escritura? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que con la escritura pública se sorprenda la buena fe de terceros que pretendan adquirir bienes del menor de edad.
O sea, puede ser que algún abogado que no conozca bien del procedimiento asesore de forma errónea a los interesados en adquirir un bien inmueble cuyo propietario o copropietario es un menor de edad. ¿Ya? Y que exhibiendo esa escritura de emancipación tengan la idea errada de que pueden adquirir el inmueble. Ahora, muchos dicen, pero doctora, obvio que no es obvio. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los abogados no tienen conocimiento de las limitantes que tiene la emancipación. Porque en más de una ocasión a mi oficina han venido abogados y me dicen, doctora, queremos la emancipación. ¿Por qué? Les digo, porque hay un bien inmueble, el copropietario o el propietario es menor de edad y se requiere con urgencia vender el inmueble. ¿Ya? Entonces, no se puede. Ahora, imagínense que producto de una escritura de emancipación se realice la transferencia de un bien inmueble a terceras personas, por más que solamente se haga en minuta, ¿ya? Y llegado el momento se pretenda protocolizar y a todas las notarías se les rechaza el servicio, ¿qué hace la gente, colegas? Por más estúpido que parezca esto, van a la DIRNOPLU y hacen la denuncia contra el notario de fe pública. Inmediatamente, no es que la DIRNOPLU no tiene la facultad de rechazar las denuncias, tiene que admitirlas y ver si es que esas son procedentes o no. Y lastimosamente, a lo menos en La Paz, aceptan la mayoría de las denuncias o quejas que tienen los usuarios, ¿ya? Y no va a faltar el usuario que diga, pero si no se podía hacer actos de administración, ¿por qué la notaria no ha puesto en su escritura pública que no se puede hacer actos de administración? Listo. Ahí ha surgido el problema. Entonces, para evitar eso, colegas, que es lo más sano, como les digo, poner una leyenda que diga de que esta escritura pública no faculta al menor de edad a realizar actos de disposición. ¿El menor de edad puede comprar? Sí puede comprar. ¿Necesitará ser representado por sus padres por imperio del artículo 41 del Código, o 40 creo que es del Código de las Familias? No, ya no, porque él ya puede regir su persona. El menor de edad puede personalmente ir a la notaría, por ejemplo, a suscribir una escritura de compra de un inmueble. El menor puede comprar un inmueble, sí puede. ¿Necesidad que sus padres firmen? No, él puede firmar. Obviamente se tendrá que presentar la escritura de emancipación, ¿ya? Y se tendrá que transcribir esa escritura dentro de la escritura de compra-venta, ¿ya? Sí se puede. Pero venta, hemos dicho, no, ¿ya? Ahora, otra pregunta, ¿el menor de edad podría dar un poder? Por ejemplo, ¿para qué? Para que su abuelito que vive en Sucre le saque certificaciones de estudios o de notas del colegio que ha cursado él en primaria. ¿Sí puede? Sí. Porque como les digo, el menor ya puede regir su persona. Lo que no puede es realizar actos de administración extraordinarios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, colegas, de la emancipación? ¿Han entendido o quieren que se les repita algo? ¿Todo está bien, colegas? Bueno. Sí, doctorita, gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, seguimos con la otra escritura, que es la escritura de autorización de matrimonio de menor de edad. A ver, hemos dicho que otra forma de conseguir la emancipación va a ser a través de la unión libre, que obviamente tiene que estar reconocida, y ese reconocimiento de unión libre se tramita ante Oficialía de Registro Civil o a través de una autorización en vía notarial de matrimonio de persona menor de edad, ¿ya? Entonces, el Código de las Familias establece que la manifestación que se haga ante un oficial de registro civil en caso de que uno o ambos cónyuges sean menores de edad, debe estar acompañada por una autorización mediante un testimonio notarial. Lo que implica que los notarios, de acuerdo también al artículo 59, tenemos esa competencia de permitir que, siempre y cuando exista la autorización de padre y madre, un menor de edad o dos menores de edad puedan contraer matrimonio. ¿Cuál será la edad? En mujeres 14 años y en varones 16 años. Ahora, imagínense que se dé el caso de
papá y mamá están en la oficina, pero la niña tiene 13 años de edad y está en estado de gravidez. ¿Podríamos dar la autorización? Ay, caramba, colegas, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque inclusive esto puede constituirse en, ay, caramba, y si me equivoco, me corrigen, por favor, en un delito de estupro. Entonces, bajo ninguna circunstancia, colegas, se puede autorizar un patrimonio de una niña que tenga menos de 14 años, porque como les digo, estamos hablando ya de la comisión de un delito. La niña tiene que tener 14 años y el varoncito 16 años, ¿ya? Ahora, pero colegas, va la pregunta también, ¿cuál será la razón por la cual el notario puede acceder a prestar el servicio? ¿Será porque sí? ¿Será que los papás nos digan, es que doctora, mi hija está locamente enamorada del chico y me ha dicho de que si no se casa, si no le damos el permiso para casarse, se va a matar? ¿Esa será la suficiente razón o justificación para dar el servicio? No, señores, no es suficiente justificación. Si bien la ley no dice que la única razón por la cual nosotros demos curso a una autorización de matrimonio de menor de edad es el estado de gravidez, pero esa tendría que ser la razón válida para dar la autorización. ¿Por qué? Porque también, colegas, no sabemos en qué manos va a caer el menor o la menor de edad. Generalmente la menor de edad, ¿no? Aunque no exclusivamente. Imagínense, colegas, como les digo, el peor de los escenarios, y muchas veces dicen, ay, doctora, parece ya película. No se va a dar el caso. Colegas, se da. Porque en el interior, colegas, se han dado N cantidad de denuncias también por estas situaciones. Y dirán, pero ¿por qué sabe la doctora? Porque yo en algún momento, o en muchos años, muchos años, he sido notaria de la DIRNOPLU, he prestado mis servicios, he tenido el honor de prestar mis servicios a la DIRNOPLU como notaria, tanto de la Dirección Nacional como de la Departamental, y yo daba los poderes a los abogados para que estos inicien las acciones penales. Que se han iniciado acciones penales contra notarios, por ejemplo, uno en Santa Cruz da la autorización de matrimonio de menor de edad de una chica de 14 años con un hombre de 35 años. La chica no estaba embarazada. Entonces se le da la autorización y el hombre, y como la chica ya estaba casada y ya tenía la emancipación, ¿qué hace el hombre? El hombre le empieza a prostituir, ¿ya? Y la empieza a golpear, la chica era víctima de violencia, de todo tipo de violencia, colegas. Cuando ya por fin, ni siquiera los padres, porque había complicidad de los padres, porque el hombre tenía muchos recursos económicos, entonces ya por intervención de parientes, de tías de la muchacha, se pone la denuncia a la defensoría. Entonces la chica dice, bueno, que la chica tenía 14 años, con un hombre de 35, ¿cómo que se llega a casar? Entonces hacen la consulta a la oficial de registro civil, la oficial muy suelta de cuerpo dice, yo no sé. Aquí me han presentado la escritura pública de autorización de matrimonio de menor de edad y yo doy curso porque hay la escritura. Ok, notario de fe pública. ¿Por qué ha dado la autorización? Y el notario dice, porque los padres me han solicitado. Sí, pero ¿cuál es la razón por la cual le han justificado que ellos permitían que la menor de 14 años se case con un hombre de 35 años? ¿Estaba embarazada? No. Le inician el proceso. El notario en vía disciplinaria pone la excepción de tipicidad, hay una excepción de tipicidad y dice, no, esto no es falta. La ley no determina que es falta, evidentemente, porque la ley no te dice que solo en caso de gravidez puedes dar autorización de matrimonio de menor de edad, pero le inician el proceso en la vía disciplinaria, ¿por qué? Por falta o violación al principio de legalidad contemplado en la ley del notariado, que es una falta grave. Y lastimosamente, cuando el sumariante o las autoridades de la departamental no pueden adecuar específicamente tu accionar a una falta grave, leve o gravísima, todo ahora entra por falta del principio de legalidad y asesoramiento. Todo entra por ahí, ¿ya? Y después cuando se amplía la denuncia a los padres, ¿saben qué dicen los padres? Es que la doctora no nos ha dicho que nosotros no demos la autorización porque la hija no estaba embarazada. La doctora no nos ha hecho ninguna pregunta, no nos ha orientado, no nos ha dicho que era lo más aconsejable que nosotros no permitamos el matrimonio de nuestra hija porque ya no estaba embarazada. No nos ha dicho nada la doctora. Toda la responsabilidad ha caído sobre la notaria de fe pública.
Entonces, para evitar eso, colegas, es siempre importante, como les digo, justificar la motivación de la solicitud del servicio notarial. Y lo más aconsejable es que únicamente cuando media la gravidez de una niña de 14 años para adelante se dé la autorización. Y en el caso del varón también, para evitar problemas. Ahora, evidentemente, como les reitero, la ley no dice, no solo en eso de gravidez, sí, tienen toda la razón. Si quieren prestar el servicio, colegas, amén, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo rechazo algún servicio, no va a faltar 10 notarios que presten el servicio, evidente. Pero como les reitero, lastimosamente, ahí también va que en el futuro, mediato o inmediato, ¿ya? Surta algún tipo de responsabilidad. Para evitar eso, colegas, mejor tomar los recaudos necesarios. Entonces, les decía, tiene que tener la presencia de los padres, padre y madre, o de la persona que ejerza la autoridad parental. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no hay papá o no hay mamá? No se puede dar curso. Tendrá que ir a vía judicial, vía notarial, necesaria. Así diga la mamá, doctora, el padre es un desgraciado, maldito sinvergüenza, que me ha embarazado, se ha ido con mi hermana, vive con mi hermana, digamos, en China, me ha engañado, no me da asistencia familiar, es un hombre desgraciado, etcétera. Presente la denuncia por abandono de hogar, etcétera. Eso no es suficiente. A no ser que exista una resolución de pérdida de autoridad paterna. Ahí sí se podría dar curso. ¿Por qué? Porque existe la resolución de pérdida de autoridad paterna en la que disponga que la única persona que va a regir la persona del menor de edad es la madre, por ejemplo. En ese caso sí se puede. O como les digo, en el caso de que el papá o la mamá haya muerto. Si no, papá y mamá, o si no hay papá y mamá, es una persona que tenga la autoridad paterna o la guarda del menor de edad. Hemos dicho, tiene que presentar el certificado de nacimiento, obviamente, de la menor. Y también algo sumamente importante, colegas, señalar que la menor de edad, que se está autorizando el matrimonio de la menor de edad con fulano de tal, con Kevin Costner, por ejemplo, ¿ya? Y pedir el certificado, la cédula de identidad del contrayente, de Kevin Costner. ¿Por qué? No podemos decir, yo vi una escritura pública que me trae una amiga oficial de registro civil, me dice, doctorita, ¿puedo dar curso a un matrimonio de menor de edad? Y le digo, ¿tiene su autorización notarial? Sí, pero doctorita me manda una foto y me dice, doctorita, dice, autorizamos el matrimonio, pero no dicen con quién. No, no puede decir, es como decir, vendo un inmueble, ¿ya? Y no se especifica número de folio real, no se especifican características técnicas, no se puede. Tienen que decir con nombre y apellido, autorizo mi matrimonio de mi hija con Kevin Costner, con cédula de identidad número tantos, matrimonio a realizarse en la oficialía del registro civil número tantos. Ahí sí podemos. Es necesario, colegas, todos esos requisitos, ¿ya? Y también adjuntar, como les digo, en el caso de la gravidez, certificado médico o ecografía con el nombre de la menor de edad que acredite que la menor está en estado de gravidez. Entonces, con eso extendemos la escritura pública, nos presentan la minuta, bueno, antes nos presentan la minuta, también importante, como les digo, tomar el recaudo de la solicitud, hacer la cartita para que firmen papá y mamá. Transcribimos la minuta, transcribimos la certificado de nacimiento y ponemos como un documento referenciado la ecografía, el certificado médico, etcétera. Entonces, autorizamos la escritura pública y esa tiene que ser presentada en la oficialía de registro civil donde se va a llevar a cabo el matrimonio. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá, colegas? ¿Algo que no está claro? ¿Algo que quieran que se les explique más? Doctorita, ¿podría dar tal vez algunos ejemplos sobre estado de gravidez de la menor de edad? Gracias, doctorita. Un gusto. Doctora, estado de gravidez implica embarazo de la menor de edad. Ese es el estado de gravidez, querida doctora.
Entonces, esa debería ser la única razón por la cual se permite el matrimonio de una menor de edad. ¿Por qué? Porque, colegas, el matrimonio implica una institución que genera obligaciones, obviamente también derechos, pero genera obligaciones para los contrayentes. Entonces, va la pregunta, ¿un padre de familia en sano juicio podrá autorizar el matrimonio de su hija sin que medie un estado de embarazo? Yo, por ejemplo, miren, yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 23, bendito sea Dios, ha egresado ya de Derecho, ha terminado la carrera de Derecho de forma satisfactoria. La princesa que tiene 14 años y mi ratón que tiene 8 años. Mi hija tiene 14 años. Yo me pregunto, yo pues, colegas, ni loca, ni con pistola en la cabeza, autorizaría el matrimonio de mi hija de 14 años, porque es una niña, ¿ya? Entonces, va la pregunta, ¿cuál será pues la motivación que impulsa a los padres a autorizar el matrimonio de una chica de 14, de 15 años? Si se supone que una chica de 14 y 15 años, la primera preocupación que tiene que tener es el estudio. Ahora, casada, ¿será posible que ella pueda continuar con el estudio? Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque el matrimonio implica obligaciones económicas, ¿ya? Entonces, la única razón que me parece válida para permitir la autorización del matrimonio de menores de edad es el estado de gravidez, ya sea del varón, o en el caso del varón, por ejemplo, que la muchacha con la que pretenda contraer matrimonio sea o esté embarazada, y más que todo en la mujercita. Gravidez es el embarazo, ¿ya? La Gracias, palabra, doctora. la palabra, doctorita, buenas noches. Tengo una pregunta. Estamos en un mundo comercial. Ahora la gente más se enfoca en lo que es el dinero, comercio. Eh, una menor de 14 años para matrimonios se puede casar. No es por el acto que, digamos, de vivir, de convivir, sino acto comercial. Por ejemplo, con una persona de 70 años. ¿Por Mire, qué? Porque aquí la persona mayor quiere dejarle todos sus bienes porque no tiene hijos, no ha tenido esposa. A eso me refiero, ¿no? Comercial. Gracias. no, le entiendo, doctor, de que aquí la motivación no es el amor, sino es el interés económico, ¿ya? Pero para ese caso, querido doctor, mediaría más la figura legal de adopción de persona mayor, no, en este caso no, que es menor de edad la muchacha. Yo, personalmente, colega, yo no permitiría o no autorizaría el servicio. ¿Por qué? Porque, como les reitero, el permitir que una muchacha de menor de edad contraiga matrimonio con un hombre de 70 años implica que existe la posibilidad de que haya trata y tráfico de personas, implica la posibilidad inclusive de una violencia psicológica. ¿Por qué? Porque ser sometida inclusive a intimidad una menor de 14 años con un hombre de 70 años ya implica violencia psicológica. ¿Y por qué no decir violencia sexual? Entonces, no, yo no permitiría desde ningún punto de vista, ¿ya? Hay figuras legales que podrían aplicarse para el caso de que si esta persona de 70 años no tiene herederos forzosos, es decir, no tiene hijos, no tiene descendientes, no tiene obviamente ascendientes y no tiene cónyuge, entonces se le da un buen servicio de asesoramiento y se le dice que la vía no es el matrimonio, sino la vía sería el tema de un testamento, que él realiza una disposición testamentaria para que la menor de edad pueda ser instituida como su heredera y pueda ser beneficiada con los bienes de esa persona, pero desde ningún punto de vista con matrimonio. ¿Por qué? Porque les reitero, inclusive esto podría ser considerado y es considerado como una especie de violencia, ¿ya? Y aquí el notario podría ser considerado como cómplice, porque como les digo, colegas, hasta en principio de sana razón, ¿ya? Imagínense una chica de 14 años, una niña de 14 años con un hombre de 70 años, no, pues colegas. Inclusive hay que analizar el tema de la edad, etcétera.
Entonces, así, no, yo creo que hoy en día va a ser muy raro el notario que preste ese servicio. Ahora, evidentemente, hay situaciones así, sí, no le voy a negar, sí, como usted bien dice, y le doy toda la razón, colega, hoy día vivimos en un mundo mercantilista, donde son los propios padres los que tratan de obtener beneficios económicos de los hijos. Miren, les voy a contar una experiencia muy fea que yo he tenido. Les estoy hablando del año 2015 al 16, yo estaba con mis 3 hijos en la oficina. Miren, ya era tarde, eran casi las 7:30 de la noche, ya estábamos cerrando, cuando vienen unas personas y el hombre ya se notaba que era una persona que trabajaba en estos lugares nocturnos, porque tenía pues una apariencia bien sui generis, por no decir otra palabra. Entonces aparece el hombre, otra mujer, otra señora que tenía un bebé cargada y una chica, una menor de edad, una chica de 16 años. Entonces me dicen, queremos hacer un reconocimiento de firmas. Y el hombre me dice, doctora, el dinero no es problema. Y le digo, no, yo ya me estoy retirando porque ya me dio mala espina solo ver la cara de las personas, ¿no? Y ojo que eso no es discriminación, pero los notarios aprendemos, creo que a leer inclusive las expresiones físicas y la apariencia de las personas, sin ánimo, como les digo, de discriminar a nadie. Entonces leo el documento, ¿ya? Porque el tipo realmente se ha puesto muy insistente. Y entonces, para darle gusto y decir que por lo menos yo me he dado, porque él me decía, ni siquiera se ha dado el lujo de leer el documento, por lo menos lea el documento. Bueno, yo leo el documento y ¿saben qué decía? Ahí, mientras yo leía, yo escuchaba la conversación que tenía la muchacha con las dos mujeres. Y la muchacha, una de las mujeres le decía a la muchacha, le decía, pero tú me garantizas que me vas a poder conseguir 5 chicas. Sí, le decía la muchacha. Son mis compañeras de colegio, yo les voy a decir que les vamos a pagar esa cantidad de dinero, que les vamos a dar celulares, y las chicas van a trabajar, ¿ya? Y les decía, ya, entonces, para empezar, que trabajen en las tardes, perfecto. ¿Y qué era? Era trabajo sexual de menores de edad. Increíblemente, colegas, quien iba a firmar el documento de administración de una, entre comillas, de masajes, era la madre de la menor de edad. O sea, imagínense. Y la madre de la menor de edad era una mujer que también trabajaba en la vida nocturna. O sea, era una cosa y un espectáculo, pero horrendo, horrible. Entonces yo me molesté y le dije a la madre de la chica, mire, yo tengo una hija, le digo, y sabe, antes de permitir que mi hija haga eso, yo preferiría realmente trabajar en un baño público que permitir que mi hija caiga en esa situación. Por favor, salga de aquí. Y no quería moverse, los amenazó con llamar a la policía, porque inclusive lo correcto era que yo llame a la policía, pero bueno, también estaban mis hijos ahí, evidentemente tenía cierto temor, porque el hombre ya me miraba con ojos de otra cosa, ¿no? Entonces, les reitero de que sí, como el doctor dice, vivimos en un mundo muy mercantilista, y ahora los padres ya no tienen valores, ya no hay valor de familia. Entonces, imagínense si al padre no le importa, tiene que ver pues alguien que vea por los intereses del menor de edad, y en este caso va a ser el notario. Nosotros no podemos justificar nuestro mal accionar por decir, es que los padres querían, es que los padres me han insistido. No, señor, porque es como decir, miren, es lo mismo que decir que nosotros hemos tenido un curso, los notarios, a principios del año 2022, con unas notarias y abogadas argentinas, la doctora Armella, ya muy brillante la doctora, y nos hacían referencia al curso, el webinar de atención de personas adultas mayores, ¿ya? Y decían de que las personas adultas mayores son consideradas a nivel mundial como personas o un sector vulnerable, evidentemente sí, ¿ya? Y por ser vulnerables tenemos que tomar ciertos cuidados al momento de prestar el servicio notarial, que lo recomendable, sin ánimo de evitar que estas personas adultas mayores ejerzan sus derechos, ¿ya? Es que se solicite para actos de disposición certificado médico. ¿Por qué? Porque, colegas, hay personas de la tercera edad que hoy día vienen a la oficina y solicitan, pero de forma ya realmente hasta terca, vender el inmueble. Había un viejito, por ejemplo, que viene a mi oficina y me dice, doctora, quiero dar un poder aquí a la señorita, ya una señorita muy simpática, de todos mis bienes, para que ella haga y deshaga de mis bienes. Yo le decía, pero señor, no se puede, los poderes son especiales y además, la señorita, ¿a título de qué le va a dar usted el poder? ¿Qué es la señorita de usted? No, es que es mi chica. Y yo quiero darle, no señor, y no, y no, y no. Cuando ha ido a otra notaría, no les digo el número, y después de una semana el señor aparece muerto.
Primero investigado la señorita y el notario de fe pública. Entonces, es lo mismo. Y sabe lo peor, que es otra situación. Vienen las personas adultas mayores a la oficina y dicen, quiero dar, quiero dar, quiero dar. Vienen y a mí me ha pasado eso, colegas. Viene la próxima semana y la viejita decía, doctora, nunca he firmado. Y le digo, alto ahí, señora. Antes yo tomaba fotos, ahora yo hago una filmación, porque le digo, no, señora, aquí está la foto, aquí está su cara. Y usted está en mi oficina. Ah, sí, doctora, ahora me acuerdo, pero, doctora, no era el poder para venta. Era un poder para trámite nada más. Nunca era para venta, era para trámite. Y doctora, usted estaba en complicidad con mi hija o con el apoderado y me han engañado, etc. Es lo mismo que para cualquier tipo de escritura pública. Si salta un problema, ¿ustedes creen que los padres van a decir, ah, sí, yo sabía o yo quería que mi hija se case con el señor, ¿para qué? Para sacarle todos sus bienes? No, señor. Ahora, imagínense el otro lado de la figura. Autorizamos esto, ¿ya? No, ¿ustedes creen que no va a aparecer los hijos del señor, del viejito, para tratar de invalidar esa escritura pública? Inclusive pueden pedir la nulidad. ¿Por qué? Por falta de consumación del matrimonio y decir de que el señor es impotente, es estéril, que nunca se ha llegado a consumar el matrimonio, etcétera. Entonces ahí, obviamente, vas a girar o vas a bailar en medio del problema el notario. Entonces, es preferible no dar el servicio. Si bien, como lo reitero, la ley no dice, ¿no?, de que la menor solamente podrá contraer matrimonio cuando esté embarazada o solamente con una persona hasta mayor de 25 años, por ejemplo, no dice eso, la ley no dice, pero tenemos que utilizar el sentido común, ¿ya? Como dicen en materia judicial, ¿no ve? La sana crítica del juez. Aquí tenemos que aplicar la sana crítica del notario. Nosotros no somos robots y tampoco somos empleados del usuario. Evidentemente el usuario nos paga un servicio, nos paga el arancel, pero no por eso el usuario va a ser dueño del servicio y el usuario va a determinar qué se hace y qué no se hace. Finalmente, quien presta el servicio es el notario. Y los usuarios tienen que someterse a las exigencias del notario. Obviamente no estamos con eso señalando de que el notario va a ser una especie de dictador o un pequeño rey en su pequeño reino, ¿no? Y que va a hacer y deshacer con vidas y destinos de los usuarios, no. Pero el notario tiene que también aplicar la sana crítica, el sentido común para determinar si procede o no el servicio notarial. ¿Está bien? ¿Otra consulta, colegas? La palabra, por favor, doctora. Dígame. Ya en el aspecto de la estructura de los documentos, usted nos hablaba de una minuta. Mi duda es, ¿la minuta refleja, dice, minuta de autorización para emancipación de menor de edad? Exactamente, ¿Y qué otros puntos tiene que señalar? Además de ello, la autorización que debe de presentar el abogado, ¿deberá de ser una autorización notariada, como una carta notariada, o simplemente un documento donde el padre firme y nada más? Esa es mi consulta. En el caso de la autorización de emancipación y la autorización de matrimonio de menor de edad, a lo que me refería era o solicitar una carta simplemente para demostrar de que ambos padres han solicitado el servicio del notario. La carta propiamente no se va a protocolizar, simplemente es un respaldo que va a tener el notario para establecer de que papá y mamá han solicitado el servicio notarial del notario, que ha habido o que se ha cumplido el principio de rogación, como lo que se estila en las actas de notoriedad, que son documentos extraprotocolares. Ahora, sí se tiene que presentar una minuta. La minuta de emancipación, por ejemplo, será minuta de emancipación de menor de edad. Cláusula primera de las partes, dirá que somos partes del presente documento Gonzalo Zambrana, Magda Cordero, como padres de Camila Zambrana Cordero, ¿ya? Segundo, dirá que nosotros, Gonzalo y Magda, como padres de Camila Zambrana, en ejercicio de nuestra autoridad paterna y bajo el principio de autonomía del consentimiento, o de la voluntad, mejor dicho, y mediando un consentimiento informado sobre las consecuencias de hecho y de derecho, solicitamos o autorizamos la emancipación de nuestra hija menor de edad, Camila Zambrana Cordero. Otra cláusula. Dirá que la razón o el motivo por el cual nosotros
como padres de la menor de edad solicitamos la emancipación es a efectos de que nuestra hija pueda culminar sus estudios en el Centro de Educación SEMA. Para tal efecto, adjuntamos la certificación que, sin necesidad de ser transcrita, formará parte como documento referenciado de la escritura pública. Disposición legal. Dirá que suscribimos este documento al amparo del artículo 519 del Código Civil y 59 de la Ley del Notariado. Conformidad. Nosotros, Gonzalo y Magda, como padres de la menor de edad, damos nuestra conformidad con todas las cláusulas contempladas en este documento. Más o menos así va la escritura de autorización de emancipación de menor de edad. La escritura de autorización de matrimonio de menor de edad va más o menos en el mismo tenor. Cláusula primera, padres. Cláusula segunda, dirá que nosotros como padres en ejercicio de nuestra autoridad paterna, debido al estado de gravidez de nuestra hija, que a la fecha de la autorización o de la suscripción de la presente minuta tiene 14 años cumplidos, autorizamos su matrimonio. A efectos de que nuestra querida hija contraiga matrimonio civil con Kevin Costner, con número de cédula de identidad, número tantos. Matrimonio que se celebrará en la Oficialía de Registro Civil número 2010-3040 del municipio de La Paz. Así, más o menos. Entonces, pero son minutas que se presentan ante el notario de fe pública. ¿Por qué? Porque, como les decía, esas escrituras públicas no son parte propiamente de vía voluntaria notarial, son otras escrituras públicas que están contempladas dentro del artículo 59 del Código o de la Ley del Notariado, mejor dicho. Entonces, se presenta en formato minuta. Lo de la carta era simplemente para demostrar que ha habido el cumplimiento del principio de inmediación y el principio de rogación principalmente, y que la solicitud del servicio la han hecho padre y madre. ¿Por qué? Como les reiteraba, cuando hay algún problema, lo primero que hacen es decir, ¿quién ha buscado el servicio notarial? Y se pasan la pelotita y dicen, no, es que tú eres amigo de la doctora Cordero, o tú eres amiga, pues, del esposo de la doctora Cordero. Y por eso su esposo le ha dicho a la doctora Cordero que haga así la escritura, que te beneficie a vos, que me perjudique a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar eso, la cartita, que va a formar parte como un documento simplemente referenciado, nada más. Y en dígame. No, y en el caso, digamos, de que sean dos menores de edad, obviamente es por separado. Es interesante. En el caso de que sean dos menores de edad, tiene que ser la escritura por separado, no una sola escritura. ¿Por qué? Porque, para empezar, si bien algunos dirían existe un interés común, que es la celebración del matrimonio de ambos menores de edad, pero los intervinientes son distintos. En el caso de que, por ejemplo, la muchacha tenga 14 años y el muchacho 15 años, sí se presta el servicio notarial en la misma notaría, o puede ser en distintas notarías, no hay ningún problema. ¿Aconsejable que se haga en una misma escritura? No, no es aconsejable. ¿Por qué? Porque les reitero de que intervienen en los padres de la menor y los padres del muchacho. Entonces, siempre es importante, para efectos inclusive de que existe, de evitar problemas, etcétera, que se realicen dos escrituras públicas por separado. Es casi lo mismo que se presenta el caso de aceptaciones de herencia. ¿Ya? Muchas veces dicen, pero doctora, han muerto papá, mamá, queremos hacer una sola escritura del papá y de la mamá. ¿Por qué? Porque existen, no hay bienes que sean propios de uno u otro. Hay bienes que pertenecen, solo hay una casa que les pertenece a ambos. ¿Es aconsejable? No es aconsejable. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener la certeza absoluta de que se necesite el apersonamiento de los herederos solamente para efectos de resguardar derechos de uno de cuyos y no del otro. Entonces, es lo mismo en este tipo de escrituras. Si alguien dirá, algún abogado alguna vez dice, no, es que doctora, a usted le conviene complicar las cosas para cobrar más. No, no es así. Es mejor hacerlo siempre por cuerda separada, para evitar problemas. Ahora, si tampoco la ley establece que no se puede hacer, y muchos dicen, como mi querido doctor Maya decía, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si usted como notario ve por conveniente hacer en una misma escritura la autorización de los 4 padres, papá, mamá de la niña, papá y mamá del niño, bueno, lo hará. Pero yo, en lo personal, no, yo hago por cuerda separada.
¿Otra pregunta, doctora? Perdón, sí, una consulta más. No, dígame, ¿Y dígame. la certificación de estado de gravidez es pertinente ingresarlo dentro de esta autorización? O sea, para Sí, respaldo también del sí, porque, notario. sabe, como le decía, querida doctora, tenemos que establecer cuál es el motivo por el cual autorizamos la autorización o realizamos la autorización de el matrimonio de menor de edad. Ya, si no ponemos que es por gravidez, imagínense, les digo, colegas, y no me van a dejar mentir, la violencia de género, colegas, está a la vuelta de la esquina. La violencia de género no solamente es propia de personas adultas, de personas a partir de 30 años, no. La violencia de género se da más, colegas, también en muchachos, en jóvenes. ¿Por qué? Porque están con las hormonas revueltas, son chicos inmaduros. El hecho, por ejemplo, de emancipar a un menor de edad, ¿usted cree que por efecto de la emancipación, como una varita mágica, el menor de edad va a madurar? No, señor. Miren, yo les digo, mi hijo de 23 años, ya es inmaduro, y tiene ya 23 años, ya terminó la carrera de Derecho, pero es inmaduro. ¿Por qué? Porque la madurez, colegas, no nos va a dar una escritura pública, la madurez nos da la vida. Entonces, colegas, en mi humilde criterio, como les digo, y la única razón por la que yo, Mayra Cordero, autorizaría una escritura de matrimonio, de autorización de matrimonio de menor de edad, y yo he hecho varias, porque antes ningún notario se atrevía. Entonces, me decía, ¿lo hace? Sí, porque a mí también me gustan los retos, me gusta pensar. Entonces, sí, pero obviamente respaldado por el certificado de gravidez. Entonces, yo pido un certificado médico del centro médico. Por ejemplo, las menores de edad tienen el SUS. Entonces, una certificación del SUS que les dan en media hora, donde se acredita el estado de gravidez. ¿Ya? Y como les digo, no es necesario transcribirlo, no. Pero ahora, por ejemplo, la plataforma del Simplu, y no sé si alguien de los asistentes es notario, la plataforma del Simplu para prestar cualquier servicio notarial en documento protocolar o extraprotocolar nos pide que registremos documentos referenciados. Entonces, ¿qué documentos decimos de que forman parte del documento notarial? Por ejemplo, será en el caso de una transferencia, fotocopia del folio real. El folio real no lo transcribimos, una transferencia no, pero el folio real acredita que Juan Condori es propietario de un inmueble y que en su condición de propietario está transfiriendo el inmueble, ¿ya? Fotocopia del catastro, no transcribimos el catastro. A lo menos en La Paz, en el Alto, nos piden transcribir el certificado, un certificado que dé la alcaldía del Alto, y cada alcaldía tiene su requisito, cada derecho real tiene su requisito, sí. Pero generalmente no transcribimos, pero es un documento referenciado. Entonces, lo mismo que pasa en la autorización de matrimonio de menor de edad o en la autorización de emancipación. Decimos, para el SEMA, ok, tenemos la certificación del SEMA y adjuntamos. Entonces, pasa algún problema, ¿qué va a hacer? La autoridad sumariante nos va a pedir, traiga sus documentos. Ya no va a ser como antes, que nosotros podíamos sacar y meter papelito, no. Aquí el sistema ya registra qué documentos estamos adjuntando. Y si hay algún problema, el sumariante dice, traiga aquí su documento, traiga todos sus anexos. De acuerdo al sistema, usted dice que ha presentado minuta, traiga minuta. Fotocopias de carnet, traiga fotocopias de carnet. Ay, aquí dice gravidez, ¿dónde demuestra que la señorita estaba con gravidez? Ucha, certificado médico, ¿tiene? No tiene. Ay, caramba, ya estás, chao. Entonces, todo eso es importante. Como les digo, no es necesario que se transcriba, no. Pero ya está registrado en el sistema como un documento referenciado. Muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Ya, listo. Entonces, pasamos al otro servicio notarial dentro del ámbito familiar, que es el nombramiento de tutor de persona mayor de edad. A ver, ¿qué es la interdicción? Porque cuando hablamos de la designación de un tutor de persona mayor de edad, estamos hablando implícitamente de una interdicción, ¿ya? La interdicción constituye el estado de una persona mayor de edad o puede ser también menor emancipada que debido a una discapacidad mental o psíquica, esa situación médica le impida a la persona mayor de edad o al menor emancipado cuidar de su persona y, mucho peor, administrar de sus bienes. Entonces, para evitar que la persona que sufra de estas enfermedades o discapacidades mentales, por ejemplo, puede ser esquizofrenia. Hay grados de esquizofrenia. Puede ser el desorden de
bipolaridad, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay varios, puede ser Alzheimer, puede ser demencia senil, etcétera, que hagan que las personas ya no puedan ser capaces de regir sus personas y mucho menos administrar sus bienes. Entonces, con la finalidad de que estas personas no sean engañadas, no sean sonsacadas para obtener por terceras personas inescrupulosas beneficios indebidos, es que se busca que se realice el nombramiento de un tutor de persona mayor de edad. Entonces, es importante, colegas, de que tomemos en cuenta que la solicitud de interdicción tiene que estar promovida por el cónyuge, aún, por ejemplo, cuando el matrimonio haya sido disuelto o un pariente en cualquier grado, ¿ya? Es decir, que tampoco es que cualquier persona o hijo de vecino va a solicitar la interdicción, no puede ser un vecino que diga, ay, doctora, le cuento que tengo una señora que vive en la esquina de mi casa y que parece que está loca, entonces yo quiero, me da pena promover una acción de interdicción. No se puede hacer esto en vía notarial, tal vez tendría que promoverlo mediante la oficina del adulto mayor y hacerlo esto en vía judicial, pero no en vía notarial. Para que proceda esto en vía notarial, entonces les reitero, la solicitud tiene que ser hecha por el cónyuge, así el vínculo matrimonial haya sido disuelta o mediante o por intermedio de algún pariente en cualquier grado. La ley no nos dice hasta el 4º grado de consanguinidad, 3º de afinidad, etcétera, hasta o en cualquier grado, ¿ya? Y también tenemos que tomar en cuenta que, según lo dispone la ley 603, que es el Código de las Familias, que el actor, es decir, la persona que ha solicitado la interdicción, que ha solicitado el nombramiento de un tutor de persona mayor de edad, no puede ser designado como tutor, porque aquí habría un cierto conflicto de intereses, ¿ya? Ahora, también la ley 603 hace referencia a las incapacidades o la dispensa de tutela a las cuales se encuentran sometidas ciertas personas. Por ejemplo, los policías y militares en servicio activo, personas de la tercera edad o personas que tengan un interés directo, que hayan sido acreedores o deudores de la persona mayor de edad, no pueden ser designados como tutores. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos? Y aquí, esta escritura, colegas, es bien delicada. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, colegas, de que la motivación que mueva a la persona que solicite la interdicción no sea la de cuidar a la persona que supuestamente padece una enfermedad mental. Puede ser que, por ejemplo, miren, les doy el caso, ¿no? Aunque parezca esos casos de mujer, casos de la vida real, ¿no? O de la Rosa de Guadalupe, pero puede ser que, por ejemplo, a ver, que el marido ya esté separado de la mujer, pero que la mujer le haga escena de celos, que no lo deje rehacer su vida. ¿Por qué? Porque el marido quiere comenzar su vida con una chica de 22, y como dice la canción de Shakira, no ve, yo valgo por 2 de 22, entonces una mujer que ya tenga pues, sus 48 años, que esté rondando o ya estando en la menopausia, existen inclusive ciertas cuestiones hormonales que muchas veces hacen que nuestra boquita, nuestra cabecita y nuestro cuerpito hagan cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cuestión hormonal. Inclusive una causal de defensa en Estados Unidos, por ejemplo, es que si la mujer ha cometido algún crimen estando en época de menopausa o estando en época de su regla, por así decirlo, entonces esto es una atenuante en el sistema del common law, en el sistema de legal norteamericano, por ejemplo, cosa que aquí todavía no hemos llegado a ser tan progresivos, ¿ya? Pero puede ser que el hombre, por ejemplo, viva acosado de mujeres, porque sí, hay mujeres que sin necesariamente estar locas, pero se encuentran obsesionadas con el sujeto en sí, que como dicen en el Facebook, ¿no? Mujeres que tienen grados académicos de posgrados, maestrías y doctorados están llorando por hombres que solamente tienen certificado de nacido vivo y carnet de identidad y que no son nada en la vida, pero están obsesionadas con él, ¿no? Entonces, y que la mujer le haga escándalos, le haga escenas, que realmente no lo deje rehacer su vida. Y cada quien, la verdad, tiene el derecho de rehacer su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre puede buscar de que se autorice una escritura de designación de tutor para su ex esposa.
Y la ley lo permite, sí, porque dice el cónyuge así se haya disuelto el matrimonio. Es por eso que les digo que el notario tiene que tener extremo cuidado con esta escritura pública. Entonces, ¿qué se tiene que solicitar? Para empezar, el documento que acredite el grado de parentesco que tenga el solicitante, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento, en el caso de que sean los hijos, en el caso de que sean los padres, en el caso de que sean los hermanos, ¿ya? Entonces, después tenemos que solicitar carnet de identidad de quien presuntamente adolece de esta enfermedad mental y de quien solicita el servicio. Ahora, ¿qué más? Tenemos que pedir el certificado que acredite que la persona padece de una discapacidad mental o psíquica. Y no va a ser cualquier certificado médico de cualquier médico de la esquina, con todo respeto de los médicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que también el médico se preste por un tema económico a realizar cierto diagnóstico que no esté ajustado a la verdad. Entonces, ¿qué tendríamos que solicitar? Si nos dicen que la persona adolece de, por ejemplo, una esquizofrenia, tendríamos que solicitar que se nos presente un certificado médico del Hospital Psiquiátrico de La Paz o del Hospital de Clínicas. Tiene el Hospital de Clínicas una unidad psiquiátrica. Entonces, eso, porque de un certificado o de un médico particular, yo no me confiaría, con el mayor de los respetos y cariños que me merecen los médicos, pero no, yo como notaria no confiaría, ¿ya? Entonces, pedir ese certificado. Si nos traen el certificado que avale o que sea emitido por una institución pública del Estado, sí podríamos dar curso. Evidentemente, colegas, la ley no dice de que tiene que ser un certificado médico de una institución pública o privada, no dice, pero yo les voy a poner el parangón de los documentos, los requisitos que la ley solicita para la aceptación de herencia. Los documentos dicen, ¿no? La ley del notariado más o menos dice, documentos que acrediten el vínculo consanguíneo, ok. Se entiende que el vínculo consanguíneo sería el certificado de nacimiento, por ejemplo, en el caso de el hijo que quiera hacer la aceptación de herencia del padre. No nos dice certificado de descendencia, ok. Entonces, antes la mayoría no transcribía certificado de descendencia, hasta que se han dado las denuncias contra los notarios de otros herederos que han sido vulnerados en las legítimas que los corresponde como herederos forzosos, han puesto las denuncias en la DIRNOPLU. La DIRNOPLU inicia el proceso disciplinario. Y le dice, usted no ha transcrito el certificado de descendencia. El notario responde falta de tipicidad, porque en ninguna parte de la ley del notariado, muéstreme, señor sumariante, que dice artículo 40, inciso 1, pedir certificado de descendencia. Y si la ley no me exige, ¿por qué yo voy a pedir? Ok, señor notario, usted ha infringido el artículo, no recuerdo ahorita, pero son los primeros artículos de la ley del notariado, principio de legalidad, principio de asesoramiento. Y nadie me va a discutir, colegas, que hay N cantidad de notarios que están siendo sancionados y procesados por esa situación. Es lo mismo entonces para cualquier otro requisito. Ya se ha sentado precedente, colegas, sobre eso. Entonces, certificado médico de institución pública. Y además, no será tampoco suficiente que digan, ya, esta persona sufre esquizofrenia, porque hay grados de esquizofrenia. Hay esquizofrenia en sus primeras etapas en las que la persona con medicación puede llevar una vida normal. Hay el estado de, ¿cómo es este estado de que un día estamos alegres, efusivos y otro día estamos tristes? ¿Alguien me ayuda? El estado de, se me ha ido el nombre de esa enfermedad mental, ya, en la que podemos no curar, tratar la enfermedad con litio, ¿ya? Pero es algo tan delicado que un milímetro más de litio o menos no sirve. Entonces tiene que ser algo exacto y algo preciso. Entonces hay enfermedades o padecimientos mentales que pueden ser. Entonces el certificado médico dirá, esa persona padece de esquizofrenia grado 5, la cual no es tratable con medicación, lo que hace que esta persona no se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, no tenga, por ejemplo, ubicación espacio-tiempo, y no, por lo tanto, no pueda regir
su persona, ni mucho menos sus bienes. Es decir, que esa persona no tiene capacidad de decisión, que esa persona no tiene la capacidad mental de entender las consecuencias jurídicas que traiga o que genere una manifestación de voluntad o un acto jurídico, etc. Entonces, ¿tenemos ese documento? Podemos. No tenemos, colegas, no se animen a hacer con certificado médico de un particular, de un médico cualquiera. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros pedimos, ok, lo ideal sería hablar con la persona que en teoría padece de su enfermedad mental. Y las personas que padecen de enfermedades mentales son las últimas en aceptar su condición de enfermos mentales. ¿Ya? Por ejemplo, las personas alcohólicas. Una persona alcohólica no va a aceptar que es alcohólica, va a decir, no, yo soy un bebedor social, yo bebo. Entonces, un médico decía, no es alcohólico la persona que bebe todos los días, alcohólico es la persona que bebiendo, aunque sea una vez al año, cambia su comportamiento y genera problemas para él y para su entorno. Ese es un alcohólico. Y el alcohólico nunca va a aceptar y decir, sí, doctora, soy alcohólico. No, te va a decir, no, yo no soy alcohólico. Yo soy un bebedor social y a veces sí se me cruzan un poquito los cables. Pero después pido disculpas y no pasa nada. Y no es así. Entonces, tal vez la entrevista que tengamos con la persona no nos dé muchas luces. ¿Quién finalmente es el entendido en el tema de la enfermedad mental o la deficiencia mental? Va a ser el médico. Y tampoco va a ser un médico cirujano, un médico general, un médico psiquiatra de institución pública, para que nosotros tengamos ese soporte. Ahora, algunos dicen, y también yo le he puesto en la diapositiva, pero es poco probable, lo ideal sería un certificado médico de la EDIF, pero lastimosamente la EDIF a solicitud de particulares muchas veces no hacen los certificados médicos, porque los certificados médicos generalmente se emiten para efectos de procesos judiciales. Tal vez si nosotros como notarios enviamos una solicitud a la EDIF para que, explicando obviamente que se pretende hacer una designación de tutor de persona mayor de edad, se requiere esa certificación, sí puede ser que la EDIF lo haga, pero contemplando de que tienen N cantidad de casos pendientes, lo veo muy difícil, ¿ya? Ahora, también, ¿qué es lo que tendremos que pedir? O realizar un inventario de todos los bienes de la persona mayor de edad que adolece la deficiencia mental, ¿ya? Y obviamente no nos podremos pues confiar en lo que nos dice el usuario. ¿Qué tendremos que hacer? Solicitar oficios o informes a Derechos Reales, a Tránsito, a ASFI, a COTEL, a CEPREC, a CENAPI, por ejemplo, para determinar qué bienes o qué activos tiene la persona mayor de edad. Entonces, ¿cuál será el procedimiento? Se presenta la solicitud, se presenta, como hemos dicho siempre, respaldándonos con la cartita, presentamos la solicitud del memorial, donde se solicite la designación de tutor de una persona mayor de edad, explicando el motivo por el cual se solicita esta designación, explicando de que esta persona sufre de esquizofrenia grado 5, por ejemplo, y que esta situación está acreditada por certificado médico. Entonces, es importante aquí, colegas, que ese certificado médico se transcriba dentro de la escritura pública. Asimismo, es necesario de que en la minuta también se haga referencia de la existencia o no de bienes y si el notario ha tomado la brillante iniciativa de pedir estos informes, que también estos sean parte de la escritura pública, quizás no como documentos referenciados, sino como documentos que se transcriban en la propia escritura pública, ¿ya? Entonces, ahora, es también importante tomar en cuenta las prohibiciones que se tienen que consignar en la escritura, ¿ya? Después de transcritos todos los documentos, la minuta, el certificado médico, los informes de derechos reales, de tránsito, de CEPREC, etcétera, es necesario que nosotros pongamos así, de que os registremos en la última parte, antes de la conclusión, de que se deja constancia, o la suscrita notaria de fe pública deja constancia que queda totalmente prohibido para el tutor, porque en la propia escritura pública, en la minuta, la persona que solicita la designación del tutor de persona mayor de edad tiene que poner el nombre de quien desea
que sea el tutor, ¿ya? Entonces, se queda terminantemente prohibido para el tutor o para cualquier persona de realizar actos de disposición a título gratuito u oneroso, puesto que la designación del tutor o la labor del tutor únicamente va encarada o encaminada a realizar actos de administración ordinaria, más no de autorización extraordinaria. Y para realizar algún tipo de disposición de bienes como anticréticos, como transferencias, etcétera, o mucho peor, donaciones, se necesita de autorización judicial. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, colegas? ¿Algo que no les quede claro? ¿O pasamos a la adopción de persona mayor de edad? Bueno, creo que ya está todo claro. Bueno, Dígame. doctorita, una consultita. Dentro de los posibles candidatos para ser tutor, necesariamente tendría que ser familiares. ¿Hasta qué grado, doctorita? No, no establece los grados, querida doctora, no establece el grado, no dice que tutor únicamente puede ser un pariente. Claro, lo preferible es que sea un pariente, pero no exclusivamente. La ley nos habla de las dispensas, es decir, de las personas que no están obligadas a ser tutores, como por ejemplo les decía, militares, policías en servicio activo, personas de la tercera edad o personas que tengan algún tipo de interés directo en el patrimonio de la persona mayor de edad. Por lo tanto, razonando, puede ser cualquier persona, puede ser el hermano, puede ser el hijo, puede ser alguna persona, algún conocido, obviamente tiene que ser por sana lógica un conocido de la persona mayor de edad que adolezca de una deficiencia mental. Pero la ley no establece hasta qué grado de consanguinidad o afinidad puede ser designado un tutor, doctor. Obviamente se requiere que el tutor sea una persona que por lo menos tenga instrucción básica o mínimamente sea un profesional y una persona que tenga una edad adecuada para ello. Un despropósito total pretender que una persona de 18 años sea tutor, pese a que la ley no lo dice, pero yo creo que, como les reitero, aquí siempre aplica la sana lógica. Mínimamente tiene que ser una persona profesional. De preferencia, por ejemplo, una persona que tenga una profesión en rama de derecho o en rama de ciencias económicas. Hay también perfiles, ¿no? Porque no vamos a ponerla como tutora, con el mayor de los respetos y cariños que me merecen, a una persona que no tenga instrucción básica, que venga del campo, etcétera, así como les digo, sin ánimos de discriminar a nadie. Yo a las mamitas y los papitos del campo, por ejemplo, mi oficina queda cerca al INRA. Yo atiendo muchos casos así. Yo siempre con cariño, siempre papito, mamita, siempre nos tiene que caracterizar la calidez en el servicio notarial. Pero a esas personas va a ser difícil. ¿Por qué? No por el tema de discriminación, querida doctora, sino porque el tutor tiene que tener la capacidad también, inclusive mental, para evitar incurrir en acciones que pueden dañar el patrimonio de la persona mayor de edad que adolece de este tipo de deficiencia mental. Entonces, les reitero, hay que considerar también el perfil de la persona que sea tutor. No es porque la persona que solicite el servicio nos diga, ya, doctora, yo quiero que nuestra empleada del hogar sea la tutora. Hay empleadas del hogar que, caramba, somos más que jefe en la familia, ¿no? Que si ellas dicen se cocina esto, todo el mundo dice ya se cocina. Y ellas son las que disponen y en mi casa, en mi familia, por ejemplo, había 2 casos así, que las señoras del servicio eran parte de la familia. O sea, iban a cualquier reunión familiar, ellas eran las que primero entraban a la casa. Y ellas eran las que disponían qué se hacía, qué no se hacía, y ellas eran las reinas del hogar. Y toda la familia las entendía y las tenía así. Entonces, hay situaciones, ¿no? Pero como les digo, ahí tenemos que analizar el perfil de la persona. ¿Algo más? Doctora, sí, una consulta. En cuanto usted habla de la sana lógica, un ejemplo. Sana crítica. Hay personas, sana crítica, ¿no? Como hablamos ahora en casos en que hay personas de la tercera edad, un ejemplo que he tenido un caso, de personas que no pueden moverse, no tienen parientes, pero mentalmente son conscientes.
En estos casos, ¿podría hacerse este tipo de documento de interdicción? Mire, querida doctora, la interdicción está destinada a personas que adolezcan de deficiencias mentales, no deficiencias físicas, querida doctora. Por ejemplo, yo tengo varios clientes que pertenecen a una asociación de discapacitados tienen discapacidad en los piecitos, en los bracitos, tienen muletitas, no tienen piecitos, personas formidables. ¿Por qué? Porque una filial de esta oficina queda a unas 2 cuadras de mi oficina. Entonces, por añadidura, el que no cae resbala de mi oficina. Estas personas están plenamente lúcidas, ¿ya? Y el hecho de que las personas no puedan tener un movimiento normal, entre así decirlo, no implica que adolezcan de deficiencia mental. Una cosa es la deficiencia física, ya hay que feo decir deficiencia, ¿no? Qué horrible, pero la deficiencia física que la deficiencia mental. Es lo mismo, querida doctora, decir, ¿acaso una persona no vidente por el hecho de no ver o una persona sordomuda por el hecho de no escuchar y de no hablar tiene deficiencia mental? No, no tiene deficiencia mental, no todas. Puede ser que sí, haya personas que sí tengan deficiencia mental a más de deficiencia física. Y caramba, hay personas que, por ejemplo, tienen parálisis cerebral, que desde el nacimiento son así. Yo tengo una pareja de amigos de mi esposo que tienen 9 hijos, todos sanos. Y la chica del medio, bonita, simpática, bella, hermosa, pero ha nacido con parálisis cerebral. Entonces, esto tiene una deficiencia mental y también tiene una deficiencia física. Entonces, en ese caso, colegas, sí se puede designar a un tutor, sí se puede, ¿ya? Pero el requisito fundamental para la designación de tutor es la deficiencia mental o psicológica de la persona, no la deficiencia física. Por ejemplo, ¿será posible hacer una designación de tutor de personas de la tercera edad? Sí, siempre y cuando esas personas de la tercera edad padezcan de una deficiencia física. Hay, por ejemplo, el Alzheimer, hay el Parkinson. Por ejemplo, el Parkinson Creo que no no lo le... planteé bien. Perdón, doctora. Creo que no lo planteé bien. Sí, me refiero a una persona de la tercera edad que tiene demencia senil, que Ya, obviamente no es en un grado alto, pero también tiene limitaciones o capacidades diferentes en cuanto a movimientos físicos, ¿no? el En ese movimiento caso también. físico, querida doctora, no incide en nada. Si es una Perfecto. grado de demencia senil, tendríamos que tener el certificado médico de un especialista de un centro de salud pública que diga que el grado de discapacidad mental o deficiencia mental que tiene el adulto mayor impide que esta persona pueda regir su persona y sus bienes. Porque como les digo, queridos doctores, hay grados, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, en la diabetes grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Es lo mismo, inclusive, ay, qué feo, se me hace mi piel de gallina, pero como en el cáncer, ¿no ve? Cáncer etapa 1, etapa 2, etapa 3. No es lo mismo una etapa 1 que una etapa 4, cuando ya hay metástasis y demás, no es lo mismo. Es lo propio aquí en el tema de las deficiencias mentales. Cuando estamos empezando con el tema de la demencia senil, ya la demencia senil va progresando, inclusive hay grados de la demencia senil. Entonces, en un grado mínimo no podremos designar a un tutor. ¿Por qué? Porque la persona está todavía apta para regir sus bienes. ¿Ya? ¿Y quién decide eso? No es el notario, no es la persona que solicita el servicio notarial, es el médico. En el certificado médico te dice demencia senil, ya listo. No, no es suficiente. El certificado médico tiene que decir demencia senil grado 5, que implica un deterioro general de sus funciones cognitivas y cerebrales, lo que genera un impedimento real del adulto mayor Gonzalo Zambrano Dorado de regir sus bienes y su persona. Listo. Porque si solamente decimos esquizofrenia, ¿no? Hay esquizofrénicos con medicación, tienen pleno estado mental. Hay personas que, les digo, no me acuerdo esta situación mental en las que en un momento estamos súper alegres, efusivos y a los 5 minutos... Bipolaridad.
Ay, doctora, siempre me olvido esa palabra, qué horror, bipolaridad, me voy a tener que anotar en mi mano, o un tatuaje de bipolaridad, bipolaridad. La bipolaridad, doctora, es tratable, sí, pero con litio. Para empezar, nos tienen que diagnosticar bien. Porque si no, doctora, hoy día estamos, en este momento yo puedo estar bien feliz y contenta dándoles las clases y a los 2 minutos están llorando y por un cuchillo cortándome las venas. Esa es la bipolaridad, ¿no es cierto? Entonces, esto es tratable, sí. Y se trata mediante litio. Yo, bueno, no es que yo me precie de ser médico, pero tengo referencia de eso. ¿Por qué? Porque mi hermano es médico. Mi hermano es presidente de la Asociación de Infectología de Bolivia y Latinoamericana. Modestia aparte, mi hermano es pediatra, infectólogo, inmunólogo. Entonces, es capísimo, 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 capísimo es mi hermano. Entonces, él es docente también, al igual que yo, en posgrado, da cursos a nivel internacional. Entonces, yo siempre le pregunto de temas médicos, porque obviamente yo tengo que tener algún mínimo de conocimiento para las clases que imparto. Y al respecto de la bipolaridad, hay una colega de él que su hijo adolece de la bipolaridad. Entonces, imagínense el grado delicado de la medicación del litio. No es que se le dice como en el dolor de cabeza, no tómese una Bamigrán y se le va a pasar, o tómese 2 o 3, si no le resulta, ok, hasta 4 ya se te pasa. Con el litio, dice que es una medida especial de litio, que si le agregas 1 miligramo más, desequilibra totalmente la función cognitiva. Entonces, en el caso de esta doctora, que es una doctora súper reconocida a nivel nacional, internacional también, ha tenido que llevar a su hijo a México. Y en México el médico tratante le ha dado la dosis exacta de litio que tiene que tomar su hijo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la bipolaridad es tratable, sí es tratable. Difícil, sí, bien complicado, pero es tratable. Entonces, el certificado médico tiene que dar lugar inequívoco a decir, no puede regir sus bienes. No hay un tratamiento médico, en el caso, por ejemplo, de la bipolaridad, que permita que esta persona pueda ser funcional en la sociedad. Algo así, o sea, en pocas palabras, un certificado fatídico que diga, no hay opción. O sea, sí o sí se requiere la designación de tutor, dicho en cristiano. Si no, podríamos ser responsables de generar más daño que beneficio a esta persona, porque como les digo, Dios sabe cuál es la motivación también que tiene el usuario, ¿no? Como les digo, puede ser el marido que la quiera fregar a la mujer para que también la mujer le deje de una vez rehacer su vida y mata a 2 pájaros de un tiro. O sea, Dios sabe cuál es la motivación. Por eso les digo que tenemos que tener mucho cuidado en esto. ¿Algo más? No, doctora, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ahora, continuamos con la última escritura, que es la adopción de persona mayor de edad. A ver, ¿qué es la adopción? La adopción es un estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación de hijo del o los adoptantes y a estos los deberes, derechos inherentes a la relación paterno-filial. Entonces, la adopción básicamente es un vínculo filial, un vínculo jurídico que se crea por efecto de una figura legal que precisamente es la adopción. Ahora, ¿cuáles van a ser los motivos que impulsen o que motiven a el usuario a solicitar este servicio? Por ejemplo, hay casos y se dan casos en que la persona, una señora, por ejemplo, que nunca se ha llegado a casar, nunca ha tenido matrimonio, no tiene descendencia y que tenga una persona a su servicio. Esta persona de servicio se ha visto y se han dado casos así, que esta persona de servicio se embaraza, el papá nunca ha reconocido al niño y el niño se ha criado en la casa. Y el niño es más hijo de la señora que de su propia madre. Entonces, como la señora no tiene herederos forzosos, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene cónyuge, entonces quiere adoptar a esta persona, a este muchacho que ya obviamente tiene que ser mayor de edad, para que así esta persona pueda tener todos los derechos inherentes a su calidad de hijo. Alguien dirá, pero doctora, ¿no será más fácil declararlo como heredero, como en el primer caso que el doctor decía de un matrimonio de una niña de 14 años con un viejo de 70 años? Entonces, sí, pero ¿cuál es la diferencia?
es el pago del impuesto a la sucesión. Si es que se hace una disposición testamentaria, como esta persona es ajena al vínculo consanguíneo con el testador, ¿ya? Se paga el 20% en gobernación sobre la base imponible. Entonces, sale una millonada el 20%, ¿ya? Otros dirían, pero ¿por qué no hacemos una compra-venta? No. A ver, a la viejita háganle realizar una transferencia, una venta al muchacho. Tampoco hay garantía de que el muchacho, teniendo los bienes a su nombre, no la bote la viejita a la calle, ¿no ve? Entonces, la viejita dice, no, además que yo quiero que él formalizar esta situación, porque muchas veces también la adopción de persona mayor de edad es una forma de legalizar una posesión de Estado. Es como, por ejemplo, el matrimonio, el hijo putativo. ¿Qué es el hijo putativo? Es el hijo aparente, o el matrimonio putativo. Lo putativo es lo aparente, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la sociedad, toda la familia lo ve al chico como hijo de la señora. Es más, el chico la llama mamá, ¿ya? Entonces, la señora lo que quiere es dar legalidad a esta posesión de Estado, a esta relación de familiaridad que ella ha entablado con el muchacho. ¿Ya? Entonces, es un medio de asegurar también que el adoptado, como les reiteraba, sea heredero del adoptante. ¿Por qué? Porque si es que el adoptado es heredero del adoptante, entonces como hijo, porque hay un principio de no discriminación en derecho sucesorio, como hijo va a pagar el 3% en impuestos nacionales y el 1% en la gobernación, ¿ya? Ahora, pero también hay, esos digamos serían los motivos positivos. Hay también los motivos negativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que van a ser adoptadas, entre comillas, tienen la motivación de eludir responsabilidades civiles, penales y administrativas. Puede ser que, por ejemplo, la persona tenga una sentencia condenatoria por asesinato, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, yo voy a eludir esto. ¿Cómo? Voy a hacer de que mi tío me adopte, mi tío está de acuerdo, mi tío sabe los motivos y vamos a establecer una nueva filiación y con ello vamos a evitar de que se ejecute el mandamiento de captura a mi nombre. O, por ejemplo, yo tengo deudas en la ASFI, deudas a varias instituciones financieras, etcétera, y a personas particulares. Entonces, para evitar de que se congelen mis bienes y demás, voy a hacer o voy a acudir a la figura de la adopción. Entonces hay que también analizar y hay que pedir los respaldos necesarios para evitar incurrir en esta situación. Por lo tanto, ¿cuáles serán los requisitos? Para empezar, obviamente, certificado de nacimiento del adoptado y del adoptante. Más que todo del adoptado, quizás del adoptante no, pero si es que nos presentan, ok. Certificado o mejor dicho, cédula de identidad del adoptado y del adoptante. Y lo más importante, certificado de antecedentes penales, del certificado de antecedentes de violencia contra la mujer, del CIPACE, certificado de antecedentes policiales, certificación de no deudos del ASFI, certificación de, a ver, ¿qué más? De migración, por ejemplo, de que no existe orden de captura internacional. Entonces, tenemos que tener todos los documentos que acrediten que la persona que va a ser objeto de la adopción no tiene deudas pendientes con la justicia y no tiene obligaciones que hagan que pueda eludir el cumplimiento de las mismas a través de la figura de la adopción. Entonces, algunos dirían, ¿y por qué no, doctora, pedir certificado de descendencia y certificado civil, de estado civil del adoptante? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el adoptante es casado? Requeriríamos del consentimiento del cónyuge. Miren, aquí la ley no dice nada al respecto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si la esposa se niega o no está de acuerdo? ¿Será necesario que esposo y esposa puedan adoptar a la persona mayor de edad? No, la ley no nos dice que si el adoptante es casado, tiene que dar su consentimiento al cónyuge, no dice eso. Entonces, si el adoptante es casado y la esposa no está de acuerdo en esto, ¿podríamos autorizar? Sí.
hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque inevitablemente va a generar estos problemas. ¿Por qué, colegas? Porque producto de esta adopción, obviamente ya va a generar un heredero forzoso más que va a ingresar a la legítima de los otros herederos forzosos y por lo tanto su derecho va a ser rebajado, por así decirlo, respecto a la legítima de los otros. Es decir, que si, por ejemplo, habían 4 hijos, ya, hijos de sangre del adoptante, y el adoptante decide adoptar a el hijo de su secretaria o finalmente al hijo de su chica. ¿Por qué? Porque lo quiere, porque el chico es un chico bueno, es un chico estudioso, es un chico que lo trata mejor que sus propios hijos, es un chico que le tiene más cariño, más respeto, etcétera, que sus propios hijos. ¿Tiene el derecho? Sí, tiene el derecho. ¿Pero va a perjudicar en cierta forma a sus otros hijos? Claro que sí. Porque la legítima que a ellos les correspondería sería el 25% a cada uno. Pero adoptando a otra persona, ya la legítima ya rebaja a el 20%. ¿Les va a gustar a los herederos? No. ¿Necesitamos el consentimiento de los hijos? No. Pero ¿ahí qué van a aducir los hijos? De que ha habido engaño a su padre, y peor, si su padre es una persona adulta mayor, pueden aducir que el padre no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Por lo tanto, si es que es una persona de la tercera edad, ya siguiendo la línea que ahora maneja la DIRNOPLU, que si bien este no es un acto de disposición como tal, pero sí es un acto que puede afectar a terceros, entonces sí es necesario pedir el certificado médico que acredite que la persona o el adoptante esté en pleno uso de sus facultades mentales. Ahora, aquí tenemos que también aplicar el deber de asesoramiento. ¿Por qué? Porque es importante explicar al adoptante de los efectos jurídicos que se van a generar por efecto de la adopción. Se tiene que tomar también en cuenta de que el adoptado, y eso va el principio de asesoramiento, que el adoptado va a tener la misma vocación hereditaria que los hijos que pueda tener antes o después el adoptante y que por lo tanto este va a tener derechos hereditarios. ¿Ya? Y que cualquier acción legal que pudiese recaer en el futuro sobre el adoptado podrá ser, por ejemplo, podrá recaer también algún tipo de responsabilidad sobre el notario. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el cuidado de exigir todas estas certificaciones del tema de la existencia de certificados o antecedentes penales, deudas, etcétera, y si se descubre que esta persona tenía alguna motivación oculta para acogerse al tema de la adopción, entonces sí se puede generar responsabilidad en el notario. Asimismo, establecer de que se tiene que llevar la autorización, o mejor dicho, la escritura pública o el testimonio a Ceresi a efecto de que se registre el mismo en la base de datos. Pero también no es menos cierto que a la fecha Ceresi, a lo menos en La Paz, no permite el registro de estas escrituras de adopción de persona mayor de edad. ¿Por qué? Porque Ceresi ha exigido de que exista una especie de manual de procedimiento que establezca la forma en la que se tiene que proceder para la adopción. ¿Por qué? Porque existen, como les digo, implicancias o consecuencias legales serias cuando se da curso a una adopción. Entonces, Ceresi también para evitar responsabilidad, ve que inclusive las instituciones tratan de evitar responsabilidad. Entonces, si una institución como Ceresi evita responsabilidad, imagínense nosotros simples notarios estar achacándonos responsabilidades que no nos competen y por dar un servicio o hacer caso a la insistencia de las personas o por 200 o 300 pesos meternos en camisa de 11 varas, no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que presentarse la minuta, tiene que presentarse todos los documentos, el certificado de salud mental, si el adoptante es de la tercera edad, ya, y se entrega el testimonio. Como les decía, una vez que se entrega el testimonio, se tiene que ser presentado a Ceresi y a CEGIP, a objeto de que se registre en las bases de datos correspondientes. Una vez de que se haga el tema de
el registro en Ceresi, también es importante hacer, por ejemplo, una publicación en un medio de comunicación nacional, a efectos también de que terceros tal vez opongan oposiciones o tomen también conocimiento de esta situación. Muy bien, hasta aquí hemos terminado, colegas, la parte que corresponde a derecho de familia en ámbito notarial. Si tienen alguna duda, colegas, de lo que hemos visto hasta ahora, podemos pasar unos 5 minutitos, una ronda de preguntas. Doctorita, buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches, soy Ingrid González de la ciudad de Tarija. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. He escuchado hablar respecto a la adopción de personas mayores de edad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no existe, ¿no?, un reglamento, ¿no?, para dicho trámite, como para otros trámites, ¿no? Si bien nosotros podemos pedir esas certificaciones que usted hace mención, pero no existe un reglamento específico, ¿no? Y por esa razón también el Ceresi no tiene el reglamento, un manual para registrar estos casos, ¿no? Porque ya ha ocurrido, ¿no? En Tarija y en otros departamentos, tengo entendido que ha ocurrido justamente personas de mala fe, pues han hecho, ha logrado que personas de tercera edad los adopten con la finalidad, pues, de eludir las deudas y obligaciones, ¿no? E inclusive antecedentes penales. Entonces es muy riesgoso, ¿no? Como dice, también cae la responsabilidad al notario de fe pública. Entonces, Sí, no sé si es evidentemente. pertinente esperar de que pues siempre se ha solicitado ya anteriormente, creo, con la directiva, solicitar pues que se lance y se realice el reglamento para todos estos trámites, ¿no? Sí, como le decía, doctora, en la última parte de la exposición, que evidentemente Ceresi no, yo es lo que acabo de mencionar, que Ceresi no acepta no hace el registro de la adopción de persona mayor de edad, porque precisamente está solicitando el tema de la reglamentación. Ceresi no permite el ingreso. Entonces, simplemente estas referencias son a manera de un aspecto o una referenciación más que todo académica, porque procedimentalmente nosotros no podríamos dar curso a una aceptación o a una adopción de persona mayor de edad, porque, como les acabo de mencionar, Ceresi no permite el ingreso. Por eso mismo les decía, sí. Perdón, además que nosotros no contamos con el reglamento tampoco, ¿no? Claro, por O eso sea, les digo, también, no podemos prestar el servicio, porque además que nosotros no podemos como notarios dar un servicio notarial que sabemos que no va a ser eficaz o que no va a poder ingresar al tráfico jurídico. Y la finalidad de otorgar una autorización de adopción de persona mayor de edad es que finalmente esta escritura se registre en Ceresi y en CEGIP y pueda surtir los efectos legales que las partes así requieren. Entonces, el autorizar o prestar un servicio notarial de adopción de persona mayor de edad sería un acto ineficaz y eso está sancionado como falta, inclusive creo gravísima, si más no me falla la memoria. Entonces, simplemente eso es una referenciación nada más. Pero en la práctica, y miren, yo he visto notarios, por ejemplo, en La Paz, que hacen las escrituras pese a tener conciencia de que no pueden ser registradas en Ceresi. Ya, y ellos aducen de que en ese momento tampoco existe una normativa que prohíba la prestación del servicio notarial. Así, escrita no existe. Entonces ellos dicen, como la ley no me prohíbe, lo que no está prohibido está permitido y ellos prestan el servicio. Pero como les reitero, eso sería prestar un servicio ineficaz. Y por lo tanto, yo particularmente, yo no estaría de acuerdo con eso, porque también sería engañar al usuario, cobrar por un servicio notarial que no va a ser capaz de generar los efectos jurídicos que las partes buscan, sea bueno o sea malo, no se pueden generar efectos jurídicos. Entonces alguien diría, pero doctora, ¿no será posible de que sin necesariamente esté registrado en Ceresi, a momento del fallecimiento del adoptante, el adoptado pretenda hacer una aceptación de herencia únicamente con la escritura de adopción? ¿Será posible? No, no es posible, porque la escritura de adopción de persona mayor de edad por sí sola no causa estado. Causa estado únicamente cuando se registra en la oficina, entre comillas, registral, así como una escritura de transferencia, por ejemplo. Una escritura de transferencia por sí misma nos hace propietarios, no.
El derecho propietario se registra, se publicita y se hace oponible frente a terceros cuando lo registramos en derechos reales. ¿Ya? Porque mientras tanto, ese documento jurídico únicamente surte efectos entre las partes suscribientes, de acuerdo al 519 del Código Civil, y no afecta ni beneficia a terceros. Lo mismo, más o menos, pasaría con la adopción de persona mayor de edad. Entonces, en este caso, hay notarios que sí hacen, pese a que no se puede registrar, y lo hacen. Pero para evitar el tema de sanciones y responsabilidad, no, yo no recomiendo hacerlo. Yo, por ejemplo, no lo hago. Y me han solicitado, inclusive una autoridad del Estado me ha solicitado hacer esto, pero le he dicho que no. ¿Por qué? Pues no se puede registrar en un CEDESI. Entonces, ya había el proyecto el año pasado de hacer mesas de trabajo con algunos notarios que se destacan, entre comillas, en el aspecto académico, para, entre otros puntos, tocar el tema o analizar el tema de la reglamentación de la adopción de persona mayor de edad, que es dentro de las escrituras del artículo 59, es la única que hoy en día no es susceptible de registro. También el tema de las aceptaciones de herencia de menores de edad. Pero lastimosamente con el cambio de autoridades que hemos sufrido, principalmente en la departamental de La Paz, eso se ha visto truncado. Yo creo que una vez que termine el proceso de selección de esta convocatoria de notarios, con la bendición de Dios, más o menos calculo a mitades de año, ya se podrán concretizar esas mesas de trabajo y por fin lanzar una reglamentación de la adopción de personas mayores de edad y también del tema de la aceptación de herencia de menores de edad. ¿Algo más, doctores o doctora Ingrid? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, colegas? ¿O todo está bien? ¿Ya podemos terminar? Todo claro, doctora. Muchas gracias. No, a ustedes, colegas. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a continuar conmigo el jueves y el viernes para analizar el tema de la... Mañana, ¿no? De derecho notarial, doctor. Derecho notarial, ¿no? Licenciados Sí. y derecho notarial. Entonces, colegas, si no tienen ninguna otra consulta, les agradezco mucho por las participaciones, por la atención que me han brindado, con las bendiciones del caso. Nos vemos, Dios mediante, el jueves, ¿no, licenciado? ¿El jueves y viernes? Sí, este jueves y viernes. Perfecto, el jueves y viernes, colegas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, queridos colegas. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, luego, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias.